Computadores, partes y operaciones. ¿Sabéis cuál fue la primera computadora que estuvo entre nosotros? Si pensás que fue una de este tipo, estás equivocado. Sí, la primera computadora que se utilizó fue el ábaco. La palabra computador proviene del latín computare, que significa calcular, y este instrumento era utilizado para ese propósito. La primera computadora similar a las que conoces actualmente se construyó en el año 1936, pero su apariencia era esta. En la actualidad, una computadora se conoce como una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. Pero, ¿sabes para qué sirven realmente? El computador realiza 4 funciones principales: aceptar entradas, procesar datos mediante el CPU, almacenar información, producir salidas. ¿Te puedes imaginar la vida sin computadoras? La vida sin las computadoras reduciría las posibilidades de comunicación y de cálculo. Sería un retorno en tiempo y en tecnología. Las computadoras poseen periféricos de entrada y periféricos de salida. Los periféricos de entrada son aquellos por los cuales ingresan datos al computador, como por ejemplo, el teclado, el mouse, el escáner y el sistema de reconocimiento vocal. Y los periféricos de salida, capaces de mostrar e imprimir señales que vos podés interpretar, te muestra el resultado de las operaciones realizadas por la computadora. Ejemplos: monitor, impresora, salida de audio y el proyector de vídeo. La tarjeta madre es la estructura principal del ordenador. Las funciones de la tarjeta madre son las siguientes: interconexión de dispositivos, permitir entrada y salida de información, albergar el procesador, distribuir energía a diversos elementos. Componentes de una computadora: microprocesador, socket, ranuras PCI, chipset. Transfiere los datos de la tarjeta madre, por ejemplo, la comunicación con el mouse o con el teclado. La cantidad de los mismos depende de la arquitectura y de las funciones del ordenador. Buses, conector de memoria, conector ATX, chip BIOS, batería, ventilador, jumper, conectores externos en la tarjeta madre, puerto paralelo, puerto VGA, puerto serie, puerto PS2 mouse, puerto PS2 teclado, puertos USB, puerto IEEE, puerto de red LAN, línea de entrada, salida de audio y el micrófono. Los tipos de memoria que hay en un computador son la memoria RAM, la memoria ROM y la memoria caché, además de una memoria virtual. Estas memorias son vitales para el funcionamiento del ordenador. Por ejemplo, el microprocesador toma los datos de la memoria RAM, la cual es utilizada por el microprocesador para buscar o guardar temporalmente información, como cuando intentas reproducir archivos de vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el proceso de encendido de un ordenador? Primeramente, el flujo de alimentación transmite por medio del encendido físico al ordenador la energía necesaria para que el microprocesador cargue el programa de arranque presente en el BIOS, con el cual se identifican componentes del hardware para el sistema operativo. Posteriormente, se realiza una búsqueda del sistema operativo. Cuando éste se identifica, se procede a cargar los archivos a la memoria, activando así el sistema operativo. Este se encarga de los siguientes procesos, tales como cargar controladores de dispositivos, programas, entre otros. Pero, ¿qué es realmente la BIOS?
Por sus siglas en inglés, Basic Input Output System es básicamente un código de software que puede controlar la placa base, debido a que en él se encuentra la configuración para las conexiones y componentes presentes en la tarjeta madre. Permite iniciar el sistema operativo en la memoria RAM de nuestra computadora, verificando antes si existe espacio disponible. Viene preinstalado en la tarjeta madre y se inicia cuando encendemos el computador. La BIOS inspecciona y verifica que todos los componentes del sistema funcionen adecuadamente para dar lugar al arranque con seguridad mediante un proceso llamado Post Power On Self Test. Y ahora, ¿en qué consiste el sistema operativo? El sistema operativo se puede definir como un conjunto de programas hechos con el fin de ejecutar tareas, el cual sirve de intermediario entre el usuario y el ordenador. ¿Y qué función tiene? Conociendo que es el programa más importante del computador, tiene las siguientes funciones. Administración del tiempo de procesamiento de cada programa. Gestión de la memoria RAM. Gestión de entradas, salidas por medio de los drivers. Administración de los recursos para la ejecución de aplicaciones. Autorizaciones, programas y usuarios con los permisos correspondientes. Manejo de archivos, acceso, lectura y escritura de los archivos del computador. Por último, el sistema operativo también es el encargado de proporcionar una serie de indicadores que permiten corroborar el funcionamiento correcto del equipo. Para mejorar el rendimiento de la placa base con respecto al sistema operativo, se deben actualizar los controladores de los chipset, ya que estos son los dispositivos encargados de administrar la información que se transmite mediante el bus de datos. ¿Qué significa bus en la informática? Físicamente, los buses se pueden describir como un conjunto de cables o placas de circuito impreso que interconectan los elementos más importantes de una computadora. Existen varios tipos de buses. Bus de datos, canal bidireccional por el cual se conducen datos entre el CPU y otros dispositivos. Bus de direcciones, canal unidireccional que transporta las direcciones de memoria a las que el procesador desea acceder para leer o escribir datos. Bus de control, bus bidireccional que se encarga de transportar órdenes y señales de sincronización entre la unidad de control hacia diferentes componentes del hardware. Buses principales del ordenador. Bus interno comunica el procesador con la memoria principal del sistema. Bus de expansión comunica dispositivos de la placa madre como puertos, unidades de CD-ROM y demás.